con mi querido Beto Merlo y el tema de lo que ha sido pues realmente una pesadilla la primera semana de Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos y todas las implicaciones que conlleva. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Buenos días. Jorge, muy buen día. Con el gusto de siempre saludarte y pues para platicar de la llegada intempestiva de Trump a la Casa Blanca que ya estamos platicando por acá. Ha sido un chivo en cristalería, mi querido Beto, este señor ahí. Ahora sí que peor de lo que esperábamos, porque pues se decía que o se esperaba o se creía que Trump se iba a suavizar ya como presidente de los Estados Unidos, y estamos viendo todo lo contrario, mi Beto. Sí, totalmente, y bueno, pues pareciera que quien está al frente de la Casa Blanca, en este caso Trump, pues no es una persona que sea madura políticamente hablando, o que pues tomara decisiones como los debería hacer un adulto, ¿no? Pareciera más bien que son pues manotazos sobre la mesa, arrebatos, sin muy seguramente tener claro todo lo que implica la relación bilateral con México, ¿no? Y Estados Unidos. Y bueno, pues incluso desde su llegada ha firmado órdenes ejecutivas presidenciables que son particularmente preocupantes para México, porque pues también hay que decirlo, hay órdenes que van pues en contra de otros grupos, de otras regiones y de otros países, pero bueno, pues a nosotros nos preocupa lo que pasa en nuestro país. Y pues en este sentido pareciera que a Luis Videgaray, el pasante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no le dio mucho tiempo de aprender, aún poniendo incluso al gobierno mexicano de tapete con la sugerencia que le dio al presidente Enrique Peña Nieto de invitar a Trump cuando aún era candidato y que viniera pues a México. ¿Por qué lo digo? Porque pues no esa visita y el hecho de poner de tapete nuestra bandera, y no lo digo desde un profundo nacionalismo obsoleto, sino lo digo pues tratando de analizar la realidad, porque no vemos que esa visita de cortesía, que esa primera invitación como un puente para tejer una buena relación futura con el gobierno de Estados Unidos, haya tenido algún fruto o algún producto en específico como resultado positivo para nuestro país. De nada le sirvió, mi Beto, de nada. Mira, ni el muro, ni el Telecán, ni los insultos a México, ¿no? Son tres cosas que me parecen indispensables dentro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, y que pues al momento México sigue en una situación completamente de desventaja para nosotros. Aquí me gustaría hacer mucho énfasis en el asunto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde, bueno, pues prácticamente México llega completamente descobijado por Canadá. Bien lo dijo el gobierno canadiense, queremos mucho a los mexicanos, los consideramos grandes amigos, pero antes que otra cosa está pues nuestra gente, ¿no? Y me parece que también es completamente razonable la postura del gobierno canadiense, porque pues para eso está, ¿no? Para ver por el interés primordial, ¿sí?, por encima de todo, de la gente que representa. Así es, mi Beto, pues ahora sí que cada quien que se rasque con sus uñas en el TLC, y pues es preocupante ver la tendencia. En primer lugar, pues lo que sí nos hemos podido dar cuenta en esta semana es que no tienen idea de lo que es gobernar un país, ni Trump, ni su vocero, ni su jefe de gabinete, y al parecer ninguno de sus especialistas. No dejan o no han querido acercarse realmente a quienes saben cómo hacer las cosas. Están preocupados, o sea, me da la impresión, mi Beto, como que siguen en campaña y no están gobernando, están tirando o están apostando a cumplir esas promesas que hizo Trump a como dé lugar, para quedar bien con los estadounidenses que votaron por él y legitimarse en el cargo, y lo único que está consiguiendo es un repudio creciente y generalizado por este tipo de asuntos, como el lanzarse a prohibir la entrada a musulmanes, que muchos pues pudiéramos haber pensado que era una bravata más,
lo está cumpliendo y nos preocupa porque hacía yo el símil, no sé a ti qué te parezca, pues de esa persecución que lanzó Hitler en contra de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, de los discapacitados. Él se está enfocando ahora pues en contra de los musulmanes, de los inmigrantes hispanos en general, a quienes ha tachado de criminales. Entonces es peligroso ver esta analogía en la historia, ahora pues con su proporción guardada, pero no deja de ser preocupante. Decía yo, nada más falta que vaya a construir guetos ahí junto a los aeropuertos y empiece a retener ahí a los musulmanes, mi Beto. Pues no lo retes, por favor, porque si te llega a escuchar, seguramente que dice yo le entro al reto y lo hace. Imagínate. Y fíjate que el otro día tuve la oportunidad y el gusto de conocer a un chico, un hombre de Medio Oriente. Él es proveniente de Libia, vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos, por supuesto es musulmán. Y estamos platicando pues del panorama para las personas que comparten su cultura, sus creencias, su religión, de su comunidad, y me comentaba que pues precisamente parte del hecho de que él estuviera en la Ciudad de México, donde lo conocí, era pues que estuviera buscando moverse de residencia o moverse del lugar en donde vive, porque pues para estar soportando semejantes vejaciones y humillaciones por parte del presidente de Estados Unidos, pues que no sería algo con lo que él estaría de acuerdo, ¿no? Entonces a ese grado llega el poder de la palabra de una persona que ostenta el primer cargo representativo de los Estados Unidos. Y al final, pues para México, lo que resulta es que la estrategia maestra ni fue estrategia, ni fue maestra, pues como te decía, no tuvo ningún tipo de resultado positivo para nosotros, y mucho menos la flexibilización de la postura de Trump ante México. Y la verdad es que no sé a quién se le haya ocurrido que así pudiera haber sido con este primer contacto que se realizó con Trump cuando era candidato, si estamos hablando de pues un gobierno con una desaprobación total, ¿no? O sea, aquí cabe la pregunta de ¿qué margen de negociación podría tener un gobierno con una desaprobación del 88% por parte de su pueblo? Es decir, es prácticamente una investidura de papel, una investidura completamente artificial y sobre todo muy débil para poder llegar a las negociaciones con una posición, si no bien ventajosa, porque es muy difícil que la pudiéramos tener, pero por lo menos no tan desproporcionada como ahora la tenemos frente a Estados Unidos. Y bueno, recuerdo muy bien que la semana pasada Peña Nieto decide cancelar de manera tardía la reunión que se tenía planeada en la Casa Blanca, precisamente en Washington con Trump, pero esto fue muy tardío, como te comentaba, porque lo hizo hasta después de que Trump condicionó el diálogo al pago del muro por parte de México, cuando debió haber sido al revés, ¿no? Claro. Sí, aquí se trata de hacer ver como que Peña Nieto le canceló a Trump cuando ya Trump se le había adelantado y prácticamente lo había desinvitado. Le dijo, si no estás en la idea de pagar el muro, mejor ni vengas, mi chavo. Y el otro dijo, claro, bueno, pues más no, bien pues ahí lo que le tocaba hacer a Peña Nieto era asumir una postura de, si tú quieres poner la discusión del muro y nuestro pago por él como agenda, pues entonces olvídate y mejor la cancelamos, pero nosotros, México. Entonces, claro. Por eso menciono que es una reacción completamente tardía, pero bueno, mientras vemos que Videgaray y el gabinete peñista siguen pensando en que estos son solamente los primeros acercamientos y que no hay ningún fracaso en las primeras negociaciones en esta nueva relación entre ambos gobiernos, lo que nosotros vemos por otro lado es un gobierno trumpista ya completamente decidido, pero peor aún, Jorge, pues que está actuando en consecuencia y está actuando en completo desfavor de México. Así es, mi Beto, y fíjate lo que son las cosas. Dos presidentes con un apoyo mínimo prácticamente nos salen sobrando a las sociedades de ambos países. Este presidente de aquí que realmente no ha sabido cómo enfrentar la situación a pesar del apoyo, a pesar de la unidad que se le ha expresado incluso desde la oposición y desde la sociedad misma,
que ha puesto en pausa los reclamos para apoyar a la investidura presidencial, que no al señor que hoy la ostenta, sino a la investidura presidencial. Y un Trump que es el presidente que también asume con el índice popular, el índice de aceptación más bajo en la historia, y que ha provocado las protestas en su contra más grandes también en la historia del país, desde que pues ese país, que es el país de las estadísticas, no tiene no hay un antecedente de las protestas que hay en contra de su gobierno de tan solo poco más de una semana. Fíjate lo que son las cosas. Prácticamente nos están sobrando los dos personajes y pues esto debería de pasar ya a un nivel de pues hacerlo a nivel sociedad, prácticamente las negociaciones. Claro, están las instituciones, las leyes y demás, que hay que seguir los canales adecuados. ¿Qué piensas tú de esta campaña que ha surgido de Todos Somos México, con distintos pronunciamientos para seguir cohesionando la unidad nacional, la identidad, y además una campaña que no es de carácter solamente nacional, sino internacional, solidaridad que están expresando pueblos, ciudadanos de Centro y Sudamérica, de otros países, de otros continentes, en contra de lo que está haciendo Donald Trump? Se trata de subir aquí Peña Nieto, le generan críticas porque le dicen, bueno, tú espérate, o sea, la unidad es, sí, en torno a la investidura, pero tú personalmente no quieres llevar agua a tu molino, y ahora quien trata de descalificar esta campaña diciendo que si pones la bandera, prácticamente estás encomiando los colores del PRI. Por Dios, esta discusión tiene mucho, mi Beto, de por qué el PRI se agenció los colores nacionales, pero yo lo pongo así, no es el mismo verde, blanco y rojo el del PRI que el verde, blanco y rojo que representa nuestro México y nuestra patria. ¿Cómo ves tú esta campaña y esta contracampaña, digamos? Sí, claro, a mí me parece que son dos banderas o dos insignias que representan cosas muy distintas. Hay una abismal diferencia entre lo que representa, pudiera aspirar a representar un simple y sencillo partido político, en contra de lo que representa por su historia, por su cultura, por sus tradiciones, por su riqueza en todo ámbito, una nación como lo es la nuestra. Y en este sentido, es siempre grato recibir el apoyo y el respaldo de la comunidad internacional ante este tipo de medidas y de ataques del gobierno de Trump. Sin embargo, pues creo que también deberíamos aprovechar nosotros la coyuntura, nosotros como sociedad, no como gobierno, para Exacto. poder entablar algún tipo o algún estilo de diálogo nacional en donde pues vayámonos poniendo de acuerdo en cuáles son las principales problemáticas que nos preocupan como nación y que tendrían que ser punto de diálogo entre ambos gobiernos en primera instancia, y en segunda instancia pues ir tratando de comprender o comprendiendo a quién queremos en la silla de 2018, porque al fin y al cabo pues Peña Nieto ya va casi de salida, y tendrá que venir otro gobernante u otra gobernante en la presidencia de la República que tenga que lidiar ante el gobierno de Estados Unidos con respecto a nuestras inquietudes. Entonces es siempre interesante ver este tipo de movilizaciones en donde la gente comienza a tomar algún común denominador como móvil de acciones positivas. Sí lo es, pero siempre y cuando sean eso, acciones positivas, constructivas, colectivas, que nos sirvan para articular nuestras inquietudes, nuestras aspiraciones, y sobre todo pues que tratemos de encontrar entre todos la forma en que México busca alternativas distintas a lo que hoy nos presenta la relación comercial con Estados Unidos. Creo que es momento de comenzar a ver hacia otros lados, pero me parece que antes de ver a otros lados tendríamos que empezar a ver hacia nosotros mismos, hacia el interior de México, y pues ir generando posturas que sí tengan la legitimidad que ahora el gobierno de la República hoy por hoy no tiene. Comentabas, sí, Trump también llega con un nivel histórico de desaprobación, pero pues tiene el 44% de aprobación, mientras que Peña tiene el 2%, es decir, prácticamente Trump, con todo y todo, tiene 4 veces más aprobación y legitimidad que lo que tiene hoy
Peña Nieto. Entonces eso es muy preocupante y creo que la próxima persona que ocupe la silla presidencial deberá llegar con un nivel de aprobación positivo, históricamente hablando también, para poder hacer frente a este tipo de amenazas. Así es, mi Beto, aunque hay que considerar que Trump va llegando, quizá en esta semana que transcurrió ese 44 ya se haya vendido a mucho menos, y en este marco de estas convocatorias por redes sociales, a lo mejor sería bueno iniciar un diálogo social entre académicos y entre organizaciones de México y de Estados Unidos, para que los mismos gobiernos sepan que es el pueblo el que se está organizando. El fin de semana hubo conciertos, hubo vigilias en las fronteras, uno muy significativo en la del Paso y Ciudad Juárez, donde artistas y personajes, vecinos, habitantes de ambas comunidades que son muy cercanas, acudieron a un concierto binacional en el que se aclamaron con respeto y se escucharon los himnos de México y de los Estados Unidos, ese tipo de cosas que son muy significativas, muy sentidas también, en el que la sociedad hace escuchar su voz más allá de los gobiernos de ambos países y decir, nosotros estamos unidos, realmente lo que son, estamos unidos como pueblo, a pesar de los puntos extremistas y de los intereses válidos de cada nación. Hay un sentido común, el comercio va a tener que seguirse dando, somos interdependientes, ya es muy difícil romper ese lazo, y aún con tratado de libre comercio, sin tratado de libre comercio, con relación o sin relación, incluso en el escenario más extremo, el intercambio, los lazos que hay, incluso familiares, comerciales, financieros, son muy difíciles de romper. Entonces, a nivel de organismos sociales y civiles, quizás sería bueno que esta convocatoria se vaya dando para que haya una organización social que se mueva en paralelo a las negociaciones del gobierno y se alcancen acuerdos que pudieran ser más importantes y tener mucha más fuerza de la que incluso los propios gobiernos pudieran hacer. ¿Cómo ves, mi Beto? Es que es justamente por ahí donde va el asunto, porque pues varios expertos y académicos comentaban que el problema, o sea, por un lado, digamos, hay una aceptación a la decisión de haber cancelado la reunión entre ambos gobiernos. Sin embargo, el problema es, como señalan estas personas, que eso va a dar lugar a negociaciones y diálogos en lo oscurito. Porque una cosa es que se haya cancelado la visita a Washington y otra cosa es que eso inhiba o detone en lo absoluto el diálogo entre ambos países. Entonces, creo que es más bien generar las condiciones necesarias para realizar esto que tú dices, que en paralelo la sociedad civil organizada pueda vigilar, supervisar y fiscalizar las decisiones que ambos gobiernos van tomando en las negociaciones a las que haya lugar. Creo que por ahí iría el asunto y creo que es uno de los puntos que tenemos pendientes para el futuro inmediato, es decir, esta semana y el próximo mes. Así es, mi Beto, pues iremos viendo cómo hoy en día, pues le digo, las sociedades ya son otras, ya no estamos pendientes nada más y expectantes de lo que hace el gobierno, no, la sociedad toma acción y hoy lo estamos viendo con esta campaña que incluso podemos llegar a nivel internacional a conformar una alianza, digo, con esta campaña de Todos Somos México, que han expresado apoyo desde los mismos Estados Unidos. Surgió incluso desde el pronunciamiento aquel de Trump, donde grandes artistas y personajes desde entonces promovieron ideas con ese tipo, y ahora pues quizás ha llegado el momento de llevarlo a cabo y concretarlo. Gracias, mi Beto, gracias a personas como tú, activistas también que están ocupados siempre de ello, que podemos sacar adelante este tipo de ideas, expresiones y desde luego movilizarnos como sociedad, que es la que debe hacer escuchar su voz, como se está haciendo en los Estados Unidos y en México. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento, como siempre, mi querido Beto. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Un abrazo, mi Beto, que estés muy bien. Muy buena semana para ti. Nos vemos el próximo lunes con nuevos
análisis de la situación coyuntural. ¿Qué le parece, queridos amigos? Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV.